tomar actitudes no sabias. Y le decía yo a mi Dios, Padre, ¿qué hago? No aguanto, no soporto. Me da miedo, aunque yo sé que tú estás conmigo. Pero mi humanidad me aterroriza las cosas que puedan venir a mi vida o a la iglesia. Y viene, hermanos, a mi mente, el Espíritu de Dios en mi corazón, y me dejó con la boca cerrada. Y me dice fuertemente, ¿por qué te preocupas por lo que no es tuyo? La obra es mía, no es tuya. Y digo yo, Señor, gracias, porque yo sé que tú tienes el control y todo lo que suceda, bendito sea tu nombre. Lo que te pido es que guardes tu pueblo, guardes a tus escogidos. No permitas que el diablo vaya a hacer averías. Hermanos, porque para ser sinceros, el pueblo no ha alcanzado una madurez espiritual y están más con la mente, con pensamientos mundanos que cristianos, buscando quizás una justificación o un pretexto para justificarse y quizás vivir una vida peor de lo que se está viviendo, o hasta el punto de regresar al mundo. Hermanos, hay cosas que solamente un pastor las puede entender, se las revela Dios. Y humanamente lo que se siente, el sufrimiento que se siente, la aspiración que se siente, a veces pienso yo que Dios lo permite para moldearlos y confiar en Él, que Él es el que tiene que guiar. Él es el que tiene poner en el corazón, dejarse guiar. A veces uno no entiende con la palabra o en buenas maneras. Dios tiene que usar métodos de tribulación para que aprendamos a confiar en Él. Así pasó con el pueblo de Israel. Así pasó incluyendo con muchos profetas. Que Dios tuvo que, o reyes, que tratar con ellos. Para que entendieran que el poder, la gloria y la magnificencia únicamente la tiene nuestro Dios. Los conflictos, los problemas de diferente índole en la iglesia desde que fue creada han existido y seguirán existiendo. También van a existir fieles e infieles. Cristianos fieles como aquel que dijo Cristo Jesús a Natanael: desde que estabas bajo la higuera, ya te tenía escogido. Qué precioso es que Dios tenga ese concepto. Que usted es escogido y de Él no se habla más. Pero me imagino que fue un hombre que amó a Dios y fue fiel a Dios. Vemos a Saulo de Tarso cuando le dijo, creo que a Ananías, que estaban temerosos de que había sido perseguidor de la iglesia, y le dijo, anda y ora por él, porque lo he escogido para instrumento mío. Y Pablo fue fiel hasta su muerte. Qué precioso es la fidelidad, que Dios tenga eso en su corazón. Otros casos, unos fracasos, pero a tiempo escucharon la voz de Dios y llegaron a tener el corazón de Cristo, de Dios. David. Unos fracasaron, pero que la Biblia no registra qué va a pasar con ellos. Salomón, Saúl,
Otros que Dios los dotó con dones, pero que su mente se torció a la avaricia, que es el peor demonio que puede atacar a un hijo de Dios. La Biblia no dice nada más de Balaam. Si lo tenían como profeta los moabitas, porque era profeta. La Biblia no habla mucho de él, pero se puede deducir que era profeta, pero que la avaricia, la ambición, lo llevó, hermano, a llegar a un momento que se embruteció y no supo que estaba hablando con un asno. Que mejor el asno, el animal, vio al ángel y no él. Porque cuando está en la mente algo así, es mentira que veamos a Cristo. Estamos viendo únicamente lo que nos conviene. No estamos viendo a Cristo. No estamos viendo lo que Él quiere. Estamos viendo lo que nos interesa. Y ahí está el problema. Siempre hubieron conflictos en la iglesia primitiva, la iglesia que inició lo que estamos haciendo hasta hoy en día, lo que Cristo estableció, lo que Él enseñó, lo que Él delegó. Entre ellos mismos, hermanos, los mismos apóstoles que vieron la gloria de Dios, vieron al Cristo encarnado, vieron las maravillas, los milagros, los portentos, vieron su presencia, que solamente dice la Biblia que Él era señalado entre 10,000 hermanos. ¿Cómo sería Jesús? Solo verlo, eso era una bendición. Lo que delegó Él. Vamos al capítulo 13 del libro de los Hechos. ¿Lo tienen? Versículo 1. Vamos a ver aquí, hermanos, lo que, póngase de pie, lo que Dios delega. ¿Quién es el que delega los ministerios, los dones? En el ámbito que los movemos, en el área que Dios nos ha establecido. Porque usted, Dios lo ha establecido con algo que tiene que hacer en el cuerpo de Cristo. Si Dios lo llamó, ¿para qué lo llamó? Yo no creo que nosotros no entendamos para qué lo llamó Jesús. Porque pone el Espíritu Santo en el corazón. ¿Qué somos? Dice el versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirené, Manaén el que se había criado con Herodes el tetrarca y Saulo. Siéntense. Ya había un pueblo constituido. Un pueblo que estaba caminando bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Desde Pentecostés, aunque Saulo no estuvo ahí. Pero el llamamiento de él, vemos todo lo que Dios hizo con él. Pero todos estaban, dice, en la iglesia. La iglesia es una. Todos miembros del cuerpo de Cristo.
Dice que ellos miren lo que estaban haciendo. Cuando dice la palabra, ministrando estos al Señor. Aquí no está hablando que ellos estaban ministrando entre ellos mismos, puede ser. Pero lo que está hablando aquí, que en ese momento estaban todos, está hablando global de la iglesia, que todos estaban administrando, que cada uno de ellos tenía una función y estaba administrando el cuerpo de Cristo. Estaban todos, hermanos, la iglesia estaba administrando. Cada uno con su compromiso, cada uno donde Dios lo había establecido, lo había puesto. Dice, ministrando estos al Señor, hay una coma. Ahora, ¿qué hacían ellos para ministrar? Aquí está la respuesta. Ayunando. Ayunando. Porque ellos tenían muy en serio el compromiso que tenían, el llamamiento que tenían, y tenían que cuidar ese llamamiento. Tenían que ser fieles a ese llamamiento. Tenían que ser obedientes a ese llamamiento. Eran hombres humanos como usted y como yo, que también llegaba la pereza, que también llegaban los dictados satánicos, que también, hermanos, querían tomar sus propias opiniones y decisiones. De decir no o decir sí. Cada uno sabía la condición como humanos que somos, hermanos, que mientras la carne esté dominando sus acciones, nosotros sabemos perfectamente qué es lo que tenemos que hacer. Aquí ellos, hermanos, quizás ellos, hermanos, desde el momento que ellos veían, que sabían que tenían un compromiso con la iglesia, con Jesucristo, con las almas, con lo que Dios les había otorgado, dice que ellos ayunando, es la única forma. Ayunar es un sinónimo de consagración, es un sinónimo de esforzarse, es un sinónimo de querer hacer las cosas de Dios, es un sinónimo de que si usted no quiere orar, ayunar para dominar esa carne, porque usted no la va a dominar. El único que puede dominar los deseos carnales se llama Espíritu Santo. La mentira, el único que lo puede dominar se llama Espíritu Santo. La hipocresía, quien lo puede dominar se llama Espíritu Santo. Usted no la va a dominar, mentira. Si tienes el poder, lo felicito. Yo no tengo esa autoridad, lo siento. Mi carne le gusta hablar de la gente. A la carne le gustan muchas cosas. Y me siento impotente. El mismo rey David, cuando oraba ante la presencia del Señor, le decía que mi pecado está siempre delante de mí. ¿Por qué? Él amaba a Dios. Él se esforzaba por llegar a tener el corazón de Cristo. No crean que no le costó. Y sin embargo, un hombre que ya estaba perdonado, se paraba frente a Dios y le decía, mi pecado está siempre delante de ti. Límpiame, límpiame más y más. Porque él no podía, no tenía la capacidad de poder vencer las tentaciones y los deseos que venían fuertemente a su vida. El carácter. Su carácter únicamente quien lo puede dominar se llama Espíritu Santo. Usted nunca va a cambiar ese carácter, ni yo, ni nadie lo va a cambiar. Se llama Espíritu Santo. Y dice aquí, y ayunando dijo el Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo es Dios? Pues el Espíritu dice, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra. Oiga la expresión que da aquí Dios. Para la obra a que los he llamado. Un llamamiento. ¿Cuántos habían aquí? De ese grupito apartó dos. Cada uno tenía ya su función. Pablo todavía no había comenzado realmente su ministerio.
Aquí se inició su ministerio. Todos los que estaban administraban y obviamente fueron ejemplos para Bernabé y Saulo. Ahora, para la obra que los he llamado. Y siguen ellos cuando fueron confirmados a través del Espíritu Santo. Ellos, hermanos, me imagino qué sentirían ellos. Lo anhelaban ellos, obviamente. Lo anhelaba Bernabé, obviamente. ¿Anhela usted algo de Dios, servirle a Dios? Porque Dios, el Espíritu Santo, Él da, Él aparta, pero cuando realmente hay un corazón deseoso de hacerlo. Cuando hay un corazón deseoso de hacerlo. Ellos me imagino que se sintieron gozosos. Ellos cuando dice la expresión entonces, como quien dice, llegó mi tiempo. Ahora es la hora. Ahora es que yo voy a obedecer al Espíritu Santo. Ahora es cuando yo voy a hacer la obra de Dios. Entonces, la expresión entonces es como que ellos estaban esperando la oportunidad. Que Dios les comunicara a través del Espíritu, no del hombre, la obra que ellos iban a hacer. ¿Y qué hacen? Porque sabían que era un paquete grande el que tenían. Ellos sabían la persecución que había. Él sabía cómo Herodes había matado a Jacobo a espada. Ellos habían visto cómo a quién fue que mataron a pedradas y pusieron la ropa a los pies de Saulo. ¿Cómo se llama? A Esteban. Ellos veían cómo perseguían la iglesia, los problemas que habían en la iglesia. Ellos sabían, Pablo era uno de ellos porque él mismo había sido un ejecutor de cuántos quizás cristianos asesinó, arrastró del cabello, los sufrimientos de la iglesia primitiva. Pero entonces dice, entonces, habiendo ayunado. Eso tipifica que ellos sabían que humanamente tenían que pelear contra las huestes infernales del diablo. Y la única forma que podían vencer, quizás se acordaban de lo que Cristo Jesús les dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo entenderéis que este género no sale sino con oración y ayuno? Quizás se acordaron de las palabras de Cristo Jesús y dijeron, como dijeron, bueno, hoy es el tiempo que estamos anhelando, entonces vamos a obedecer lo que el maestro dijo. Y la primera acción que tuvieron, ayunando y orando. Les impusieron las manos y los despidieron. Como queriendo decir, ya tienen ustedes el llamamiento. Adelante, pueden comenzar la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero uno de los primeros frutos que se pudo ver en ellos, uno quizás no en ellos, sino en los apóstoles que anduvieron con Jesucristo y que entendieron bien quizás cuando creo que Jacobo y no sé quién fue el otro, llegaron con Jesús y querían el primer lugar. Querían sentarse uno a la izquierda y el otro a la derecha. Quizás se acordaron la respuesta de Jesús cuando le dijo, si quieren ser los primeros, tienen que ser servidor de todos, no del que le dé la gana, no con el que me llevo bien, no,
con todos. Con todos. Máximo con el que considera a su enemigo. Que realmente en la iglesia eso no tendría que existir. Pero en la iglesia hay enemigos. Dios reprenda al diablo. ¿Qué les dijo Cristo? Si saludas a tu hermano, ¿qué demás tiene? Es a tu enemigo por el quien tienes que orar y amar. Entonces ellos aquí entendieron bien el mensaje. Lo que nosotros comúnmente no hacemos. Predicaciones vienen, mensajes vienen de diferentes ministros, por la radio, por la televisión. Y seguimos igual y peor. Quizás no hay una verdadera conversión, porque la más pronta oportunidad dejamos a Cristo por cualquier cosa. ¿Valdrá otra cosa más que Jesús? ¿Valdrá otra cosa dar el tiempo y dejar a Jesús a un lado como quien dice, para vos si puedo o no puedo? Alguien que me lo diga, pero con base bíblica. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados, oigan, por el Espíritu Santo. Siempre se menciona Dios, el Espíritu Santo. Si usted, hermano, está aquí, Dios lo ha traído. Hermano, una pregunta. ¿Siente usted que Dios lo trajo aquí el Espíritu Santo o usted vino por su propia cuenta? ¿Ah? Oigan, ¿alguien tocó este micrófono cuando me voy a predicar yo? ¿El volumen? Porque no estaba así esto. ¿Ah? ¿Sienten ustedes que fue el Espíritu Santo que los tiene aquí? Hermano, contesten por favor. Cuando el Espíritu Santo, entonces, ¿para qué lo llamó el Espíritu Santo? ¿Cuál fue? ¿Será que se equivocó el Espíritu Santo? ¿Será que el Espíritu Santo comete errores o los comete usted y yo? Haciendo un análisis. ¿Está haciendo lo que el Espíritu Santo lo ha mandado a hacer a usted? ¿Completamente? ¿O está haciendo su voluntad real? Dice, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo. Aquí no habla que los mandó Pedro, ni Juan, ni ninguno de los apóstoles. Está hablando que los mandó Dios, el Espíritu Santo. Ellos fueron instrumentos de Dios para instruirlos, para dar buen ejemplo, para enseñarles la conducta cristiana. Eso es lo que hace el pastor, lo que hace el líder, el ministro. Pero el resto lo hace el Espíritu Santo, si es que usted obedece y quiere dejarse guiar por él. Si no, va a ser igual, va a seguir igual. Ahora dice, descendieron a Seleucia y ahí navegaron a Chipre. Ya comenzó su ministerio. Y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Y fíjate bien, que siempre este texto me ha llamado la atención a mí y una enseñanza, hermanos, de humildad. Que a veces, hermanos, cuando ya tenemos algo de Dios, vemos de menos al que está un poco carnalito. Y creemos que somos los mejores, que tenemos autoridad sobre otra persona, que les hablamos ásperamente, que no tenemos ni manera de mandar. Oigan esto. También tenían a Juan de ayudante. ¿Quién es Juan? ¿Quién fue Juan? ¿Quién fue el apóstol Pablo?
¿Quién estuvo con Cristo Jesús? ¿Quién se recostaba en el pecho de Jesús? Juan. ¿Quién estuvo en la crucifixión? Juan. ¿Quién fue el que la Biblia dice, el siervo que Jesús amaba? Juan. Sin embargo, teniendo esa preeminencia en el corazón de Dios, era humilde y era ayudante de Bernabé y de Saulo de Tarso. ¿Qué nos enseña todo eso? Que la conducta real del verdadero cristiano guiado por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo los habla a todos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿O hará excepción el Espíritu Santo? Jesús dijo a sus discípulos, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 13:8 de los Hechos. Uno 8 de Hechos. Si alguien lo lee, por favor, coja el micrófono, alguien que lo coja. Uno 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tal vez usted no va a ir a Samaria, ni a Jerusalén, pero dice hasta lo último de la tierra. Y aquí es parte de la tierra. Y me seréis testigos. ¿Es testigo usted de Cristo? ¿O es testigo de Jehová? Aunque los testigos de Jehová están haciendo lo que usted y yo deberíamos de hacer. Y lo hacen con excelencia. Y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Ellos lo hicieron, ¿por qué? Porque eran guiados por el poder del Espíritu Santo y obedecían. Ellos también pudieron haber dicho, no, yo voy a hacer lo que me dé la gana. El Espíritu me dice eso, pero yo mejor me quedo en casa. Ellos tenían el derecho también de decir, bueno, el Espíritu dice esto, pero al fin y al cabo yo hago lo que me da la gana. Por eso fueron guiados por el Espíritu Santo, porque ellos provocaban el Espíritu Santo en ellos, y el Espíritu Santo va a usar a aquellos que son fieles, que aman a Cristo. Y el que ama a Cristo ama su obra y ama a su hermano. Dice que este capítulo 13 es muy significativo porque ahora Pablo y Bernabé y sus compañeros comienzan la evangelización de los gentiles. Los 3 viajes de Pablo tuvieron su origen en Antioquía de Siria y al terminar los primeros 2 viajes regresó a Antioquía. Él y Bernabé habían pasado un año entero en esta iglesia antes de emprender el primer viaje. Oigan bien esto. Un año estuvieron siendo administrados para que ellos pudieran salir con la primera misión. Vamos, léeme 11:26 de los Hechos. De esta manera se estableció una relación estrecha entre ellos y esta buena iglesia. ¿Qué los mantuvo estrechos? Que había comunión con ellos, que había aquella relación con ellos, que había aquella humildad con ellos. Y lo más importante,
que había el anhelo y el deseo de hacer la obra de Dios. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y se enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Y usted cuántos años tiene de que le llamen cristiano? ¿Y está haciendo la obra de Dios? ¿Estamos obedeciendo a Dios? Un año tuvieron ellos en comunión, primero para salir a la primera misión y para que les llamaran cristiano. ¿Cuántos años tiene usted de que digan, ahí va el cristiano, ahí vive el cristiano, ahí trabaja el cristiano? Ahí va la cristiana, ahí va el cristiano. Toda iglesia debe imitar el ejemplo de la iglesia de Antioquía, que estaba tan involucrada en la predicación del evangelio. ¿Cuántos se involucran aquí en el evangelismo? ¿Cuántos se involucran aquí en ir a una cédula a apoyarla? ¿Cuántos se involucran? Hermanos, ¿creen ustedes que una cédula es puesta por Dios o es puesta por el diablo? ¿Por quién es puesta? Entonces, ¿por qué no la apoyamos? Oh, ¿por qué cédula? ¿Sabían ustedes que la iglesia primitiva así se inició en las casas? Ahí se manifestaba el poder del Espíritu Santo. Que tal vez usted no evangeliza, no hace nada, ni ora quizás, pero al menos con su presencia, haciendo número, va a motivar quizás a un vecino que llegue. Porque van a decir, aunque sean esos locos que están ahí, yo voy a ir a ver qué dicen. ¿Pero qué? Justificamos. Vamos donde nos conviene, donde queremos. ¿Será de Dios eso? El compromiso, hermano, del verdadero cristiano es hacer la voluntad de Dios, y esa es parte de hacer la voluntad de Dios. Si se establece, hermano, esa es desobediencia. Ahora, fíjate bien cómo la iglesia primitiva, vemos en el capítulo 13, versículo 1, dice, todos unidos estaban administrando. Hay, hermanos, oigan bien, hay disciplina en el tiempo que usted va a tener una relación directa con Dios, pero hay tiempo congregacional que tiene que estar en comunión el pueblo. Nadie es la excepción de persona que diga, hermano, esa es parte, eso no es de Dios. Cualquier siervo que me lo diga, se lo voy a rechazar porque no es de Dios. Que diga, yo oro solito, no tengo que orar en congregación. Entonces, ¿dónde está la comunión? Que me muestre un texto que diga que eso es correcto. Hay cosas malas que parecen buenas. Dios quiere la comunión del cuerpo de Cristo. Estar unidos. La iglesia que se preocupa principalmente por su local y sus muebles y ciertas actividades locales debe volver a estudiar estos capítulos de Hechos. Preocuparse. Así como usted se preocupa por su casa, por su vestimenta, por proveer para su casa. ¿Quién es el que le da para que le provean todo eso? ¿Quién? Entonces, la casa de Dios, ¿quién va a proveer? ¿Ah? Toda iglesia debe imitar el ejemplo de la iglesia de Antioquía, que estaba tan involucrada en la predicación del evangelio. La iglesia que se preocupa principalmente por su local, sus muebles y ciertas actividades locales, debe volver a estudiar estos capítulos. Actividades locales. ¿Cómo vamos a exigir a un vecino, a un mundano que llegue si ni la propia iglesia quiere ir?
¿Creen ustedes que contar los cultos aquí en la iglesia, 2, 3 que se den, ya la hicieron? ¿Se vive una vida espiritual? La vida espiritual no consiste en que usted esté sentado aquí. La vida espiritual consiste en que sea obediente a la palabra de Dios. Fíjate bien que el encabezado de este Pablo en algunas Biblias dice: Bernabé y Saulo comienzan su viaje misionero. Fíjate bien, esta palabra se usa mucho no solamente por los sectarios, sino también por nuestros hermanos. Pero ¿qué significa la palabra misionero? ¿Alguien sabe qué significa la palabra misionero? ¿Es término o concepto bíblico? ¿Se debe usar o se debe evitar? No es palabra bíblica. Y por eso no se encuentra en los diccionarios bíblicos. La enciclopedia Las Rouses define la palabra misión de la siguiente manera: viaje que hacen los predicadores evangélicos para difundir la religión, o sea, el evangelio. Lugar donde predican o viven los misioneros. Muchos hermanos emplean la palabra misionero en el sentido de la primera definición, es decir, que se refiere simplemente al viaje que hacen los predicadores para predicar. Es un derivado del concepto de salir a predicar, misión. Y ya pusieron la palabra misionero, y la palabra misionero no está en la palabra de Dios. Pero la segunda definición establece el significado más exacto de la palabra. Una misión es un lugar, y más que lugar, porque es una clase de organización o sociedad que funciona como cuartel general para la obra. Digamos un cuartel que defiende un país, o digamos el cuartel que es aquí la casa de Dios, donde van a salir personas que van a estar con un ministerio, que van a salir afuera a predicar con una misión. ¿Cuál? Ganar almas para Cristo. Llegan los predicadores a cierto país y establecen su misión, y luego salen a predicar. Todos saben lo que es una misión. Ahí están los directores de la obra. Siempre debe haber un cabeza, un líder. Ahí está la casa editorial o el centro para repartir Biblias, signarios y folletos. Ahí se preparan los nativos de la región para la obra. Pero bien, fíjese bien, que lo que leímos en el capítulo 13, versículo 1, que habla y dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, y dice, y Bernabé. Esa palabra y Bernabé tiene un significado grande, apartado por el Espíritu Santo. Dice que él era levita natural de Chipre, cuyo nombre era José, y le pusieron Bernabé. Era el sobrenombre, Bernabé es sobrenombre, o apodo que los apóstoles le dieron porque tenía mucho talento para exhortar y, oigan, exhortar y consolar. Por eso le pusieron Bernabé. Ahora, ¿por qué la exhortación de él era aceptada? ¿Por qué lo apartó el Espíritu Santo? Cuando digamos exhortar, le gustaba. ¿Qué es exhortar? ¿Cómo? Corregir, corregía y enseñaba. Pero lo apartó el Espíritu Santo porque corregía y enseñaba. Era digno de hacerlo. Porque con su ejemplo de vida que tenía de responsabilidad, lo respaldaba el Espíritu Santo. Que los mismos apóstoles le pusieron sobrenombre Bernabé, como que dice exhortador,
Pero no lo hicieron por malicia o maldad. Lo hicieron porque era aceptada la exhortación de él, porque era un ejemplo. Y ellos estaban conscientes que si el Espíritu Santo lo había apartado, era porque la exhortación que daba era aceptada, porque la compensaba con su forma de vivir. Y eso es muy importante. ¿Cómo puede alguien venir a aconsejar? ¿Cómo puede alguien a exhortar si es un irresponsable? Un desobediente que no se somete, no respeta la jerarquía. ¿Me están entendiendo, hermanos? Era un hombre muy generoso con sus bienes materiales. Primer punto que tenía él. Era generoso con sus bienes personales. Materiales, perdón. Es un requisito. Santo Dios, ¿dónde me metí aquí yo? Era un hombre muy generoso con sus bienes materiales. No te muevas. Hechos, capítulo 4, versículos 36 y 37. Muchos exhortan y no tienen, desgraciadamente, esa actitud. Son codos, miserables y ladrones. Hechos 4, 36 y 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aleluya. ¿Están oyendo, hermano? Oh, por eso le aceptaban la exhortación. No. Esa era una norma de conducta natural de Bernabé. Once 24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. 9:27. Estoy probándolo con la palabra, las características de un exhortador. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Daba buen testimonio de lo que su hermano había pasado, su experiencia con Dios. Daba buen testimonio a sus hermanos, no criticaba ni murmuraba a sus hermanos. Uno que exhorta, ¿cómo exhortar si es chismoso? Si es calumniador. 15, 39, 40. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Hasta ahí. Fíjate bien. ¿Qué pasó con ellos? Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Desacuerdo. No todo es perfecto. Esos que apartó el Espíritu Santo también se pelearon. Marcos, el que escribió el libro de Marcos, dejó a Pablo tirado cuando vio la persecución que había. Tuvo temor y lo dejó en Chipre. Y cuando siguieron caminando y se encontraron, Pablo dijo, no quiero a Marcos conmigo, porque estaba molesto. Porque si algo molesta, es los cristianos que dan la espalda, máximo cuando hay más necesidad.
Bernabé tuvo que intervenir y se llevó a Marcos, porque Pablo prácticamente lo había desechado. ¿Por qué? Porque dio la espalda cuando Pablo más necesitaba de su ayuda. No todo es color de rosa, pero eran guiados por el Espíritu Santo. Yo no voy, ni nadie puede juzgar, pero existe algo. Estos pensamientos míos, que me perdone Dios y el Espíritu Santo, quizás no todos los días en la vida son color de rosa. No toda la vida un hombre o mujer va a vivir en el Espíritu. Somos humanos, se descuidan. Y cuando se descuidan de la oración, se descuidan, ay Señor, de tantas cosas, ustedes enumérenlas, es cuando Satanás va a estar presto para que usted cometa un error, para avergonzarlo. No quiere decir que su religión la ha perdido, pero sí no conviene contristar el Espíritu Santo, porque todo aquel que contriste el Espíritu Santo de Dios va a tener consecuencias. Porque tenemos un acusador que se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Dice el versículo 2, ministrando estos al Señor, el Señor no llama a los ociosos, sino a los hombres que estaban ocupados. Por ejemplo, llamó a Juan, a Jacobo, a Andrés, a Pedro, cuando estaban ocupados en su trabajo como pescadores. A todos los que el Señor ha hablado es porque sabe que son gentes laboriosas que pueden ejercer lo que Él quiere que hagan. El problema es que cuando Dios llama debemos de entender el llamamiento de Dios y cuál debe ser su actitud para mantener ese llamado puro y recto delante de la presencia del Creador. La palabra ministradores del verbo leutergio, de la cual ha surgido la palabra liturgia. Vea usted Hebreos 10:11, ¿qué dice? Hebreos 10:11. Dice, lo leo yo. Todo sacerdote, oigan bien, escuchen esto por favor. Hebreos 10:11. Todo sacerdote está día tras día ministrando. Por eso el clero romano emplea esta palabra para justificar su sacerdocio y algunas protestantes la usan para probar que solamente el clero puede oficiar los servicios. Sin embargo, esta palabra no se limita al culto. Por ejemplo, Pablo dice que Epafrodito estaba exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en nuestro servicio. Léeme Filipenses 2:30, fíjate bien. Que son hermanos, así cuando hay necesidad, hermanos, están prestos para suplir lo necesario. Porque no lo están haciendo para Pablo, no lo estaban haciendo para Pablo ni para Bernabé, lo estaban haciendo para la obra de Jesucristo a la iglesia, a los filipenses. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Oiga, con toda estima como los que son como Él. ¿Cuántos necesitamos gente así? También con respecto a la ofrenda para los santos, dice que la administraban de este servicio, no solamente suplen lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Aquí hay mucho de qué hablar con esto. Vamos a ver 2 Corintios 9:12. Cuando hay actitudes así, hermanos, todo sobreabundo para todos. Hay ministros, iglesias, que los ministros lo que hacen es llenarse ellos sus arcas y no les importa la necesidad del pueblo. Si ven un hermano que tiene necesidad, no les importa. Y dice,
Cuando la expresión de la palabra en Malaquías dice, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, ¿de qué está hablando ahí? ¿Alguien me puede decir? ¿Ah? No, pero ¿para qué se va a usar eso cuando dice alimento en mi casa? ¿Qué? ¿De qué alimento está hablando? La palabra de Dios, la administración, la oración, la enseñanza. ¿Dónde es su refugio? ¿Dónde es su refugio? ¿Dónde viene usted a clamar? ¿Dónde va usted a encontrar realmente cuando usted está pasando una necesidad? Vamos a ponerla monetaria. Si usted tiene una necesidad, ¿sabían ustedes que la iglesia, ese dinero también es para eso? ¿Están entendiendo, hermanos? Pero si no hay, sea que no hemos sido enseñados o es porque realmente hay un espíritu de avaricia en el corazón. No somos como estas gentes. Lee el texto que te di. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo Oiga. que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Acciones de gracias a Dios. Para que ponga usted un ejemplo. Ay, Señor. ¿Será correcto aquí, hermanos, que cuando se va a solventar todos los gastos de la iglesia, estar aquí, yo como ministro que no pueda ni dormir porque no alcanza? Dice ayunando, capítulo aquí 13, versículo 3. Lucas no define el ayuno practicado por estos hermanos. No dice que la iglesia hubiera nombrado ciertos días o ciertas horas para ayunar. Esto solamente indica que los hermanos continuaban la práctica judía de ayunar como continuaban otras costumbres judías. Esto tiene que ser una disciplina. Si usted quiere ser una persona llena del Espíritu Santo, sabe que tiene que orar, sabe que tiene que ayunar, sabe que tiene que orar mucho. Si usted es cristiano, debe tener la necesidad, así como cuando usted su cuerpo le da hambre. Cuando tiene hambre, ¿qué pasa con usted? Va que tiene que buscar la comida. Entonces, igualmente es. Jesús no lo mandó ni lo prohibió, sino que solamente insistió en que al ayunar no fueran, oigan, hipócritas. Porque ¿de qué sirve que usted esté ayunando y esté aborreciendo a su hermano? Hable de su hermano. No puede ver a su hermano. Esté haciendo cositas que sabe que están ofendiendo a Dios. ¿De qué sirve que usted esté ayunando y en su trabajo, donde quiera que esté, dese una de aquellas grandotas? Eso es ser hipócrita. Mateo 9, 6, versículo 1. No leas eso. Solo vamos al libro y quiero terminar, porque esto está muy fuerte. Isaías capítulo 1.
versículo 10, 1:10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Hasta ahí llegué. Aquí le está hablando a Sodoma. ¿Saben qué sucedía en Sodoma? Todos lo sabemos. Ahora, oíd, pueblo de los Estados Unidos, misericordia de Dios. Escuchad la ley de vuestro Dios, pueblo de Gomorra. Hoy dice, pueblo de aquí de Panorama City. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, de ovejas, ni de machos cabrillos, que tipifican hoy los sacrificios que usted hace. Que venga a orar, que venga a ayunar, que lo esté haciendo perfecto. Pero mire lo que sigue diciendo. ¿Quién demanda esto de nuestras manos? Cuando venís y presentaos delante de mí, oiga lo que se hace cuando está en esa condición, para hollar mis atrios. ¿Qué quiere decir hollar mis atrios? Pisotear el altar. Pisotear la palabra de Dios. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Y según la Biblia, Apocalipsis, ¿qué es el incienso? ¿Qué tipifica? La oración. Entonces quiere decir que si usted no está haciéndolo como Dios quiere, mire lo que dice. No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. No es que no solo no la reciba, sino que le ofende a Dios. Luna nueva y días de reposo. El convocar a asambleas, o sea, a los cultos, lo que estamos haciendo ahorita. No lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas y vuestras fiestas solemnes me son aborrecidas. Mi alma me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no la oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir el agravio, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cuando dice el venir luego, dice Jehová, es que está dando un margen de oportunidad para que usted reconozca, y el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a nuestras conciencias. Usted sabe cómo está con Dios. Usted sabe lo que hace para Dios. Usted sabe si cuando usted se postra en el altar, realmente esa oración es real y el Señor la acepta como un incienso,
o si le es abominación. Usted sabe si su estancia aquí es agradable a Dios o como dice la palabra. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a sus conciencias. Pónganse de pie y cierren todos sus ojos. Todos de pie, por favor, y cierren sus ojos y levanten sus manos al cielo. Ay, Señor. Eterno Padre del cielo.